Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 476. Arreglar y romance. Los ojos de Peter brillaron con un tenue resplandor mientras agitaba la mano, proyectando una barrera dorada y brillante alrededor de Ava. La barrera mágica la envolvió por completo, bañándola en una luz suave y etérea. Era un espectáculo digno de contemplar, una fusión de ciencia y magia, mientras Peter iniciaba los escaneos para comprender la naturaleza de la aflicción de Ava. Tony, Hank, Hope y Jenny observaron fascinados cómo la barrera dorada comenzaba a funcionar. Nunca habían visto nada igual, y la destreza de Peter tanto en tecnología como en misticismo los dejó maravillados. A medida que avanzaban los escaneos, Tony no pudo evitar romper el silencio, dominado por la curiosidad. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué le pasa a nuestro atacante fantasmal? Peter seguía concentrado en los escáneres, con la mirada fija en la barrera brillante que rodeaba a Ava. Bueno, por lo que veo, su cuerpo ha sido bañado por una cantidad infernal de energía cuántica. Ha penetrado en su ser, desde su forma física hasta su ser astral. Habló con tono preocupado, plenamente consciente de la gravedad del estado de Ava. Tony frunció el ceño. ¿Energía cuántica? ¿Entonces tiene algún tipo de envenenamiento por radiación dimensional? Peter asintió con tristeza. En cierto modo, sí. Los humanos no están hechos para albergar este tipo de energías dimensionales en sus cuerpos. Para ello, se necesitaría ser un maestro de las artes místicas o un metahumano. Ava, por desgracia, no es ninguna de las dos cosas. Hank y Hope intercambiaron miradas preocupadas. Ya lo sospechaban, pero oírlo de alguien tan informado como Peter lo hacía aún más desalentador. Ava, que había estado escuchando la conversación absorta, finalmente habló con voz temblorosa. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Puedes hacer algo al respecto? Peter ignoró sus preocupaciones. No te preocupes, Ava. Puedo ayudarte. Como no quieres conservar tus poderes, es aún más sencillo. Con un elegante gesto de las manos, Peter comenzó a conjurar un complejo círculo de hechizos en el aire. El círculo vibraba con intrincadas líneas y símbolos, cada uno más desconcertante que el anterior. Ava abrió los ojos de par en par al observar el místico despliegue que se desplegaba ante ella y que rápidamente cubrió todo su cuerpo. Tony observó cómo Ava empezaba a brillar con una luz extraña. Una mezcla de preocupación e interés se reflejaba en su rostro. ¿Se supone que debería brillar así? Peter rió suavemente, sin apartar la vista del hechizo. Sí, es solo la energía cuántica que expulsa de su cuerpo. Puede ser un poco dramático. Ava jadeó al ver cómo la luz que la rodeaba se intensificaba, creando un espectáculo de luminiscencia sobrenatural. Era como si la esencia misma de su ser se estuviera purgando del tormento cuántico que había soportado durante tanto tiempo. La sala se sumió en un silencio reverente mientras observaban cómo se desarrollaba la transformación. El cuerpo de Ava tembló con la liberación de energía y dejó escapar un suspiro tembloroso. Fue un proceso difícil y doloroso, pero había un rayo de esperanza en sus ojos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el resplandor empezó a disminuir. El círculo de hechizos se disipó en relucientes motas de luz dorada, desvaneciéndose como polvo de estrellas. Ava permanecía ante ellos, respirando con dificultad y con el cuerpo empapado en sudor. Peter dio un paso adelante, con los ojos llenos de genuina preocupación. Ava, ¿estás bien? Ava asintió, con una mezcla de alivio y agotamiento en su voz. Creo que sí. Es solo que, nunca había sentido algo así. Hank y Hope se acercaron a ella con cautela, con la preocupación reflejada en sus rostros. Habían sido testigos de un acontecimiento verdaderamente extraordinario, uno que desafiaba su comprensión de la ciencia y la magia. Tony no pudo evitar un toque de sarcasmo cuando bromeó. Bueno, ese fue un espectáculo de luces increíble. ¿Pero ya volviste a la normalidad? Ava esbozó una débil sonrisa, su gratitud se traslucía. Eso espero. Hace mucho que no me siento tan humana. Hope se acercó con expresión empática. Estaremos atentos a tu estado, Ava.
Si necesitas algo, solo avísanos. Ava asintió aturdida. Gracias, Ope sonrió, feliz de que todo saliera bien. No hay problema. Ava, libre de su tormento y posterior sentencia de muerte, corrió hacia Peter y se sumergió en su pecho. Gracias, susurró, con la voz temblorosa por la emoción. No puedo creer que por fin me haya librado de ese dolor. Peter le devolvió el abrazo con torpeza. De nada, le dio una palmadita suave en la espalda. Dijiste que trabajabas para Shiel, ¿verdad? Ava asintió al soltarlo, con lágrimas de alivio aún en los ojos. Sí, prometieron ayudarme si trabajaba para ellos, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque haré que Fury te prepare un buen paquete de jubilación para ayudarte a empezar tu nueva vida, explicó Peter, lo que solo hizo llorar a Ava aún más. Gracias. Exclamó mientras se lanzaba a los brazos de Peter por segunda vez. Tras enviar a Ava a casa por la noche, Peter finalmente dio un paso atrás, recorriendo la habitación con la mirada. Su trabajo había terminado y sintió la tentación de retirarse a su acogedor sofá una vez más. Tony se aclaró la garganta e hizo una pregunta que Peter esperaba evitar. Ahora que lo hemos resuelto, ¿te gustaría ayudarnos con este portal cuántico? Hank Pym, quien había permanecido sentado en silencio al fondo, finalmente habló. Como ya saben, hemos estado intentando acceder de forma segura al reino cuántico. Pero hemos llegado a un callejón sin salida. El portal se sigue desestabilizando y no logramos entender por qué. El instinto inicial de Peter fue rechazarlo, pues su cómodo sofá y Netflix lo llamaban. Pero entonces se giró para mirar a Genie, quien tenía esa expresión desconcertante que parecía la de un cachorrito gigante, suplicando con lágrimas en los ojos. Los ojos de cachorrito de Lily son mucho más lindos, cuando lo hace, es simplemente repugnante. Aunque no quería, Peter decidió hacer lo que Genie le pidió. Después de todo, hacía tiempo que no veía a Aldjin. De acuerdo, te ayudaré con tu pequeña misión de rescate en el reino cuántico. Pero Genie también puede acompañarme. Está de visita, así que no puedo dejarlo solo. El rostro de Tony se iluminó de satisfacción al saber que había convencido a Peter de unirse a la expedición. Genial. Con tu ayuda, este viaje será pan comido. Vamos a abrirnos paso por completo en el reino cuántico. Dijo antes de volverse hacia Genie. Él cree que nos ayudó en sacar, ¿verdad? Él puede venir, Genie asintió con una sonrisa cómplice. Sí, soy yo. Un cree cualquiera, visitando a mi buen amigo. Al ver que Genie exageraba demasiado, Peter tuvo que intervenir, dándole un golpe en la cabeza. No le hagas caso, tiene daño cerebral. No ha sido el mismo desde entonces, bien, y murmuró Tony con sospecha. De todos modos, echemos un vistazo a ese portal y Peter cambia rápidamente de tema. Unos días después y el laboratorio era un hervidero de actividad mientras Peter se unía a Tony, Antíope para trabajar en el portal al reino cuántico. Tony había traído consigo una serie de equipos especializados, algo por lo que todos estaban agradecidos. Después de todo, Tony siempre tenía los mejores juguetes. Hank no estaba precisamente contento de tener tantos cocineros en su cocina, pero se adaptó a regañadientes a un laboratorio abarrotado. En cuanto a su hija, Ope estaba más que contenta de contar con ayuda. Solo quería recuperar a su madre y haría lo que fuera para que así fuera. Mientras tanto, Tony parecía disfrutar de su tiempo con Hank, fastidiando al anciano a cada instante. Peter intentó mantener la paz entre ellos al principio, pero pronto desistió de ese sueño descabellado. El genio, en cambio, se limitó a relajarse y disfrutar del espectáculo. No era precisamente un científico, así que lo relegaron al fondo de la sala, donde no podía estropear nada. Mientras trabajaban juntos, la sala vibraba con una palpable sensación de progreso a medida que la firma energética del portal comenzaba a cambiar con cada prueba, acercándose cada vez más a la estabilidad. La voz de Ope vibraba de emoción al observar los datos. Ya casi llegamos, solo falta un poco. Pronto se hicieron los ajustes finales, y Peter, Tony, Hank y Ope compartieron un momento de anticipación. El portal cuántico, antes un remolino caótico de energía, ahora permanecía inmóvil, irradiando un brillo misterioso y sobrenatural. Tony no pudo contener la emoción. Lo logramos. El portal está estable. El escepticismo de Hank se había transformado en admiración a regañadientes. No puedo creerlo. El rostro de Ope se iluminó con una sonrisa radiante. Hemos logrado lo imposible. Peter se encogió de hombros. Después de todo, un portal a otra dimensión no era precisamente algo nuevo para él.
Aunque el reino cuántico es un poco diferente a otras dimensiones, y ahora que... Con todo listo, Aang dio un paso al frente para tomar la iniciativa. Ahora, haremos algunas pruebas, nos prepararemos y encontraremos la manera de traer de vuelta a Janet, si es que sigue viva. Reino cuántico, Axia, y en lo profundo de la reluciente ciudad de Axia, en una cámara oculta a miradas indiscretas, Janet Van Dyne dormía plácidamente. Aunque bajo su almohada se veía una pistola reluciente, oculta y lista para emergencias. A su lado descansaba su amante, con las extremidades entrelazadas bajo las finas sábanas blancas. Era un hombre mayor, de aspecto humano y cabello canoso, y compañero de la resistencia. Capítulo 477. Hacia el reino cuántico. Habían pasado días desde que Peter, Tony, Ankiope se embarcaron en su misión para estabilizar el portal cuántico y encontrar la manera de rescatar a Janet Van Dyne de las misteriosas profundidades del reino cuántico. En los confines de su laboratorio de alta tecnología, habían logrado avances significativos, pero se encontraron con una serie de desafíos inesperados. Su primer obstáculo se reveló durante la fase de pruebas. Los drones enviados al reino cuántico ocasionalmente regresaban en momentos distintos a los esperados, como si el tiempo mismo jugara una mala pasada en esa dimensión. Era un misterio desconcertante que amenazaba el concepto mismo del tiempo tal como lo entendían. Tony, con el rostro desencajado por la frustración, señaló un monitor que mostraba los erráticos tiempos de retorno del dron. Este contratiempo va a convertir nuestra misión de rescate en una pesadilla logística. ¿Cómo se supone que vamos a navegar en un lugar donde el tiempo está tan roto? Peter, inclinado sobre el monitor con el ceño fruncido, reflexionó sobre el asunto. He visto algo parecido en algunos libros de Kamar-Taj. Se trata de estabilizar la conexión con el tiempo mismo entre nuestro mundo y el reino cuántico. Ope asintió, aún completamente confundida. ¿Y cómo se supone que lo haremos? Déjamelo a mí. Dicho esto, Peter se puso manos a la obra, grabando intrincadas runas en la carcasa del portal. Sus manos se movían con precisión, imbuyendo la puerta de una sensación de permanencia temporal. Era una fusión de ciencia y magia, un testimonio de sus conocimientos y habilidades únicos. Una vez terminadas las runas, Peter dio un paso atrás, satisfecho con su trabajo. Listo, el portal debería servir como una constante, libre del impredecible flujo del tiempo. Aang observó las modificaciones con cierto escepticismo. Si esos símbolos funcionan, entonces resolviste nuestro mayor problema, ¿no? Claro, tenían que probarlo. Después de todo, Niobe y Nian confiaban mucho en la magia. Y tras enviar más drones para comprobar la diferencia horaria, Aang se sorprendió al descubrir que Peter sí había solucionado su pequeño problema de tiempo. Con ese problema resuelto, se centraron en el siguiente desafío: encontrar a Janet Van Dyne en la vasta extensión del reino cuántico. Aang tenía algunas teorías sobre el rastreo de Agni y las firmas energéticas, pero no era nada infalible y tardaría un tiempo en funcionar, si es que funcionaba. Peter llevó sus planes un paso más allá. Sostenía en sus manos una brújula normal que había comprado por internet, cuya aguja giraba descontroladamente como si la guiara una fuerza invisible. Esta brújula está encantada con un hechizo de rastreo. Si me das Agni objetos personales, nos llevará a Janet una vez dentro. Aang arqueó una ceja, impresionado por el ingenio de Peter. Sin duda tienes un don para la magia. Empezó a preguntarse si también debería intentar aprender magia. Al fin y al cabo, parecía estar solucionando todos sus problemas. Peter sonrió bajo la máscara. Es mi especialidad. Pero aún tenían mucho de qué preocuparse. Después de todo, el reino cuántico era conocido por sus peligros impredecibles. Habían presenciado algunos de ellos a través de los ojos de los numerosos drones que se aventuraban en su interior. Desde tormentas furiosas que parecían distorsionar la realidad a su alrededor, hasta criaturas desconocidas, grandes y pequeñas, que con gusto los destrozarían o los tragarían. No podían arriesgarse a aventurarse a ciegas. Y con esta mentalidad, Ankiope desarrollaron un detector de eventos cósmicos, un dispositivo que los alertaría de cualquier amenaza inminente, como tormentas cuánticas u otras anomalías desconocidas. En cuanto a las criaturas de dentro, tendrán que luchar o correr cuando se las encuentren. Y por suerte, tienen a Peter, así que no correrán mucho. Pero esos no eran los únicos peligros.
No, por lo que sabían, el reino cuántico albergaba todo tipo de enfermedades y virus desconocidos, así que para combatirlos, Peter lanzó un hechizo muy útil, que todo maestro de las artes místicas ha usado al menos una vez, contra cada miembro de su equipo. El hechizo vacuna. Aunque el hechizo se llama vacuna, en realidad no funciona como tal. Simplemente analiza tu cuerpo y registra todos los virus, gérmenes y enfermedades a los que has estado expuesto. Con ese conocimiento, el hechizo añade estos virus a una lista blanca, que básicamente indica que son normales. El hechizo bloquea todo lo que no esté en esta lista blanca. Es un hechizo que todo maestro usa, sobre todo cuando viajan por las múltiples dimensiones. Al fin y al cabo, ¿quién sabe qué tipos de virus contraerían y traerían a la Tierra si no tuvieran cuidado? Y mientras el equipo hacía los preparativos finales, Peter no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Había viajado a otras dimensiones antes, pero el reino cuántico era diferente a todo lo que había conocido. Era un lugar donde la esencia misma de la realidad fluía constantemente. Una dimensión llena de peligro e incertidumbre. Sin mencionar a Khan el Conquistador, pensó Peter con un dejo de interés. Me pregunto si estará en este universo. Porque si lo está, sin duda puedo usar su nave viajera por el multiverso. Aunque la nave de Khan se arruinó en la película, dejándolo varado en el reino cuántico, Peter sabía que aún podía estudiarla para impulsar sus propios sueños de viajar por el multiverso. Él y Tommy han estado trabajando en esto desde que Peter regresó de su aventura accidental en el multiverso. Y han avanzado constantemente en su investigación y desarrollo. Pero aún quedaba una pregunta. Si Khan está en el reino cuántico, ¿significa eso que esos policías del tiempo también están aquí? Se preguntó Peter, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no era muy probable. Después de todo, soy una anomalía con la que al menos habrían intentado lidiar. He cambiado tanto la línea temporal de este universo que ya es prácticamente irreconocible. Si existieran, sin duda ya habrían aparecido. Pero eso no significa que Khan no exista. Hay un número infinito de universos, lo que significa que hay un número infinito de Peters, MJ, Tony e incluso Kanks. Espero que esté aquí, porque realmente quiero esa nave suya, y los ojos de Peter de repente brillaron con un toque de codicia. Una vez terminado todo el trabajo, Tony juntó las manos y exhaló un suspiro de satisfacción. Bueno, supongo que ya terminamos con los preparativos. Voy a dormir un poco para prepararme para la exploración de mañana. Genie, que había permanecido callado pero atento durante los preparativos, intervino con una sonrisa emocionada. Oh, por fin estamos explorando el reino cuántico. Peter asintió con cansancio. Sí, pero no causes problemas, ¿de acuerdo? Cuando el equipo salió de la habitación, cada uno de ellos comenzó a prepararse para los peligros que pronto llegarían. Al día siguiente, todos llegaron con un aire de anticipación y ansiedad. Peter, Tony, Hank, Hope y Genie se encontraban ante el portal cuántico, ahora estable, vestidos con sus trajes y armaduras característicos, cargando con una variedad de equipo. La brújula encantada, confiada al cuidado de Peter, brillaba con una luz suave y tranquilizadora. Tony esbozó una sonrisa con su armadura roja y dorada. Bueno, ¿alguien olvidó empacar su lonchera? Peter sonrió con sorna bajo la máscara. No, mi mamá me preparó las frutas y el pudín de chocolate. Justo cuando todos estaban listos para irse, las puertas del laboratorio se abrieron de repente. Hola, chicos, ¿les importa si me acompaño? El equipo se giró sorprendido al ver a Scott Lamb, vestido con su traje de Ant-Man, parado allí con una sonrisa confiada en su rostro. Hope dio un paso al frente, ataviada con su traje de avispa, con la voz teñida de preocupación. Scott, no deberías haber venido. Te dije que podemos con esto. Es demasiado peligroso. ¿Y si te pasa algo? ¿Qué le pasará a Cassie? Scott, sin inmutarse, rodeó la cintura de Hope con sus brazos, atrayéndola hacia su pecho. ¿Sabes? No puedo dejarte ir sin mí, ¿están saliendo? Peter no se sorprendió tanto. Después de todo, parecían estar yendo en esa dirección la última vez que los vio. Tony no pudo resistirse a hacer una broma. Genial, ahora tenemos una colección completa de bichos. Al ver que su novio no aceptaba un no por respuesta, Hope no tuvo más remedio que rendirse. Bien, puedes venir. Quédate cerca, Scott, y síguenos. Este lugar es impredecible y extremadamente peligroso. Scott asintió, con una determinación inquebrantable. No te preocupes, encontraremos a mi futura suegra.
Después de todo, tengo que causar una buena primera impresión. Ann carqueó una ceja. ¿Por qué ella se lleva una buena primera impresión y yo tengo un delincuente entrando en mi casa? Tras intercambiar las comprobaciones y afirmaciones finales, abrieron el portal y se adentraron en lo desconocido y arremolinado. La transición fue desconcertante, como si estuvieran atrapados en un torbellino de colores y sensaciones. Se abrazaron, confiando en sus trajes para mantener la conexión mientras se tambaleaban por el túnel cuántico. Al emerger al otro lado, el equipo se encontró en un reino que desafiaba toda comprensión. La realidad se extendía y plegaba a su alrededor en patrones caleidoscópicos, y el suelo bajo sus pies parecía moverse como arenas movedizas. Peter observó el entorno con gran interés. Bienvenidos al reino cuántico, todos. Es, más o menos como esperaba. Tony, intentando parecer indiferente, observaba su entorno con una mezcla de fascinación e inquietud. Me siento como si estuviera dentro del grito. De repente, la brújula en la mano de Peter empezó a temblar. Su aguja giró un instante antes de señalar una dirección específica. La brújula funciona. Sigámosla. Kang el Conquistador, el enigmático maestro del tiempo y el espacio, se sentaba majestuosamente en un gran trono flotante en el corazón de su impenetrable ciudadela. El trono mismo parecía desafiar las leyes de la gravedad, flotando con naturalidad sobre el pulido suelo de obsidiana, testimonio del dominio de Kang sobre las fuerzas que gobernaban el universo. A su alrededor, los subordinados de Kang corrían de un lado a otro, llevándole información vital recopilada a lo largo de su imperio. Eran leales y obedientes, pues sabían que la ira de Kang era tan implacable como su ambición. Uno de los tenientes de Kang, una figura envuelta en una armadura futurista, se arrodilló ante él, presentando una imagen holográfica del paisaje del reino cuántico. Mi señor, hemos rastreado a la resistencia. El líder rebelde también fue avistado. La mirada fría y calculadora de Kang se fijó en el holograma, mientras su mente rebosaba de posibilidades. Janek Van Dyne era una espina en su costado, un símbolo de resistencia contra su imperio. Con su liderazgo, la rebelión ha cobrado impulso constante, amenazando el férreo gobierno de Kang. Una sonrisa siniestra se dibujó en los labios de Kang mientras contemplaba los acontecimientos. Preparad mis fuerzas. Ya es hora de que nos encarguemos de estos terroristas. Mientras los subordinados de Kang se apresuraban a cumplir sus órdenes, el propio reino cuántico parecía temblar de anticipación, porque el conquistador de mundos había puesto su mirada en esta dimensión, y su presencia daría forma al destino de todos los que se atrevieran a recorrer su impredecible camino. Capítulo 478. Traición. En medio de los paisajes surrealistas del reino cuántico, Peter los guiaba con la brújula encantada firmemente aferrada en su mano enguantada. La aguja de la brújula vibraba y se movía, guiándolos a través de un reino donde la realidad misma parecía fluir. Lo que empezó como una marcha de unos minutos se convirtió en un viaje interminable a través de un desconcertante páramo de arenas movedizas y extrañas anomalías. Scott, enfundado en su traje de Ant-Man, no pudo evitar expresar sus crecientes dudas. Oye, ¿estás seguro de que tu brújula funciona? Llevamos siglos caminando y no hay rastro de Janek ni de nadie más por ningún lado. La voz de Ope también resonaba con incertidumbre. Scott tiene razón. Quizás deberíamos considerar si vamos en la dirección equivocada. Hank refunfuñaba junto a ellos, sus viejos músculos ardiendo por la interminable caminata. Sí, y deberíamos haber traído vehículos. Este lugar es demasiado grande para explorarlo a pie, antes de que Peter pudiera explicar que estaban cerca, pues de lo contrario la brújula no funcionaría. El grupo se detuvo repentinamente cerca del borde de un acantilado, con la mirada fija en una escena extraña e inquietante. Abajo, en el vasto valle, una manada de enormes y luminosas criaturas anaranjadas, parecidas a arañas, vagaba libremente. Los ojos de las criaturas, similares a brasas ardientes, se giraron hacia arriba al unísono, fijándose en los intrusos que habían aparecido en el acantilado. Tony Stark murmuró sombríamente. Oh, eso no es bueno. La tensión en el ambiente aumentó, con ambos bandos enfrascados en un inquietante enfrentamiento. La inteligencia colectiva de las arañas luminiscentes pareció procesar la presencia de los intrusos y, al unísono, entraron en acción, abalanzándose hacia el acantilado a una velocidad alarmante. El grupo salió de su estado de shock, impulsado a la acción por la amenaza inminente. El casco de Tony se cerró de golpe al precipitarse por el acantilado, y los demás lo imitaron rápidamente.
Scott, Hope y Hank activaron sus respectivos trajes, y sus formas crecieron hasta alcanzar proporciones colosales al adentrarse en la batalla. Genio, montado sobre la enorme cabeza de Scott, usó discretamente su magia para invocar armas, lanzando una lluvia de láseres rojos desde arriba. Peter, sin embargo, permaneció inmóvil al borde del acantilado, con las manos metidas con indiferencia en los bolsillos de su traje. Esperaré hasta que terminen, pensó Peter perezosamente mientras una silla cómoda apareció detrás de él, en la que se dejó caer sin importarle la guerra que se desarrollaba ante él. Con el tamaño y la fuerza propios de gigantes, los hombres hormiga y la avispa se lanzaron sobre la horda de arañas luminiscentes. Y antes de que la manada se diera cuenta, la pequeña presa que antes parecía tan fácil de cazar, ahora los aplastaba como insectos bajo sus botas. Los rayos repulsores de Tony cortaban el aire, alcanzando a varios objetivos a la vez, mientras que los puños agrandados de Scott golpeaban el suelo, creando ondas de choque que hacían rodar a las criaturas. Hope se encogió y voló por el aire, creciendo y menguando constantemente para aplastar más rápido a la manada de arácnidos. Hank, en su imponente forma, utilizó su fuerza mejorada para asestar golpes devastadores, convirtiendo a las arañas en poco más que restos destrozados. Genie se quedó donde estaba, disparando a la cabeza de Scott como un loco, con un cigarro en la boca y un casco militar sobre la cabeza. Peter observó el enfrentamiento con indiferencia, sin que su rostro enmascarado revelara preocupación alguna. Esta es una de las ventajas de ser un superhéroe, murmuró para sí mismo. Al fin y al cabo, ver a otros héroes en acción casi todo el tiempo. Y fue sin duda entretenido. Mucho más entretenido que cualquier película, serie o cómic. La batalla continuó, y el poder combinado del equipo resultó abrumador para las arañas luminiscentes. Una a una, las criaturas cayeron, con sus cuerpos brillantes aplastados o agujereados. Cuando el último enemigo aracnoideo encontró su fin, el equipo se reagrupó y sus trajes recuperaron su tamaño normal. La máscara de Tony se abrió de golpe al observar el entorno desgastado por la batalla. Eso fue inesperado, murmuró mientras observaba a las criaturas muertas con el interés que solo un científico podría tener. Scott sonrió, retrayendo su casco de Ant-Man para revelar una expresión triunfal. Y yo que pensaba que luchar contra arañas de tamaño normal era malo. Hope negó con la cabeza, con la voz llena de alivio. No, creo que las arañas normales siguen siendo mucho peores, Peter se burló con incredulidad. Me ofende mucho. Gritó desde su asiento en lo alto del acantilado. Hank miró a Peter y no pudo evitar sentirse molesto. ¿Siempre es así? ¿Cómo qué? Preguntó Tony. Estar holgazaneando mientras otros hacen el trabajo y luego quejarse, aclara Hank, visiblemente molesto. Bueno, sí, y Tony asintió con la cabeza distraídamente. ¿Sabes que te oigo, verdad? Preguntó Peter mientras bajaba del acantilado de un salto y aterrizaba junto al grupo. A Hank no pareció importarle. ¿Y? Como sea, sígueme. Peter se encogió de hombros con indiferencia y volvió a caminar, brújula en mano. Creo que estamos cerca y con la amenaza inmediata neutralizada, el equipo continuó su viaje más profundamente en el reino cuántico, con la brújula guiando una vez más su camino. La ciudad de Axia, dentro del extenso imperio de Kang, bullía de tensión. Janet Van Dyne, antaño la heroína conocida como la avispa, se había convertido en el faro de la resistencia contra el tiránico gobierno de Kang el Conquistador. Poco después de conocerse, antes de que su imperio siquiera se concibiera, ella descubrió la verdad sobre el hombre al que había llegado a admirar, un hombre cuyo ansia de poder y venganza no tenía límites. El corazón de Janet se aceleró al oír el aullido de las sirenas, anunciando el inminente ataque del formidable ejército de Kang. Llevaba años preparándose para este momento, pero el asalto sorpresa la pilló desprevenida. ¿Cómo nos encontró tan rápido? No tuvo tiempo de reflexionar sobre su sorpresa. Sus años de liderazgo habían agudizado sus instintos, y de inmediato entró en acción. Todos a sus puestos de combate. Ordenó Janet con voz decidida. Reunió a sus camaradas, héroes y supervivientes por igual, para defender la poca libertad que les quedaba. Los combatientes de la resistencia, armados con su armamento único, se desplegaron por las calles de Axia. Explosiones de energía y el rugido de las armaduras de combate resonaron por la ciudad al enfrentarse al avance de las fuerzas de Kang. Fue una lucha desesperada por la supervivencia, en la que innumerables aliados fueron masacrados mientras el personal no combatiente era evacuado apresuradamente a lugares más seguros.
A medida que la batalla se intensificaba, se hizo evidente que el ejército de Khan tenía la ventaja. Su tecnología avanzada y su abrumadora superioridad numérica hicieron retroceder a los combatientes de la resistencia. El corazón de Janek latía con fuerza a cada instante, consciente de que su resistencia flaqueaba. Entonces, en medio del caos, apareció un rayo de esperanza. Janek vio la oportunidad de escabullirse del frente y reagruparse. No le gustaba dejar atrás a sus camaradas, pero no podían capturarla. Las consecuencias serían catastróficas. Avanzando velozmente por las calles llenas de escombros, su agilidad y familiaridad con la zona le permitieron pasar desapercibida para el enemigo mientras escapaba. Justo cuando parecía que podría escapar, una voz familiar la llamó. Janet, aquí. Se giró y vio a Trilar, su amante y compañero luchador por la libertad, haciéndole señas para que entrara en un callejón. Sintió un gran alivio al correr hacia él, pensando que había venido a ayudarla, como siempre. Pero al llegar a su lado, la expresión de Trilar pasó de la preocupación a culpa. Antes de que pudiera reaccionar, él levantó su arma y disparó, alcanzando a Janet con una descarga de energía paralizante. Ella se desplomó en el suelo, incapaz de moverse mientras Trilar permanecía de pie sobre ella. ¿Por qué? Janet logró susurrar, su voz llena de traición e incredulidad. Confiaba en Trilar mucho más que en cualquier otro miembro de la resistencia. Él estuvo presente en su fundación y parecía odiar a Khan tanto como a cualquier otro luchador por la libertad. No podía evitar preguntarse por qué haría esto. Diablos. Incluso traicionó sus votos matrimoniales por él. Aunque, técnicamente, parecía que no había visto ni tenido noticias de su esposo desde hacía una eternidad, así que no fue precisamente difícil. La mirada de Trilar se perdió. No podía mirarla a los ojos. Khan me hizo una oferta, dijo, con la culpa reflejada en el rostro. Prometió mantenerte con vida a cambio de lo que él quiere. Esto es bueno, Janet. Podemos estar juntos sin preocuparnos de si nos matarán en un campo de batalla insignificante o de morir de hambre por no encontrar suficiente comida para todos. Janet lo miró con disgusto. ¿Cómo pudiste hacer esto? Ya te dije lo manipulador que es, ¿cómo pudiste creerle? Janet observó horrorizada cómo Trilar se alejaba de ella, ahora firmemente unido a Khan. Su corazón se destrozó al comprender la magnitud de su traición. Momentos después, el propio Khan entró en el callejón, flanqueado por sus leales guardias. Su siniestra sonrisa se extendió por su rostro mientras se regodeaba. Ah, Janet, la poderosa líder de la resistencia. Parece que tu lealtad a la resistencia fue tu perdición. Trilar estaba muy ansioso por cambiar de bando al ver los beneficios de servirme. Janet hervía de ira pero permanecía impotente, su cuerpo aún estaba paralizado por el traicionero ataque de Trilar. Khan continuó con sus burlas, disfrutando de su victoria. Tu pequeña rebelión termina aquí, cariño. Debo decir que fue divertido mientras duró, pero todo tiene que terminar en algún momento. Mientras los guardias de Khan sujetaban a Janet, la otrora orgullosa líder de la resistencia sintió una profunda derrota. Traicionada por alguien a quien amaba, con sus camaradas capturados y su base más preciada en ruinas, no pudo evitar preguntarse si aún quedaba esperanza. Muy bien, acorrámoslos. Ordenó Khan, y sus hombres se apresuraron a detener a todos los supervivientes, llevándolos de vuelta a su imponente ciudadela, prisioneros en su propia ciudad. Mientras sus hombres trabajaban, Khan chasqueó los dedos, poniendo a Janet de pie. Ella se quedó paralizada, con los ojos abiertos, completamente bajo su control. Ahora, vámonos a casa. Después de todo, tienes que dar explicaciones. Janet lo fulminó con la mirada, con una expresión de desafío que irradiaba desde su interior. Nunca más te ayudaré, ya veremos y... Capítulo 479. Reunión y confrontación. No mucho después de la batalla, Peter y el grupo finalmente llegaron a un lugar que no era ni estéril ni estaba lleno de criaturas colosales y mortales. Axia. Axia era una ciudad enorme y tecnológicamente extremadamente avanzada. Extrañas criaturas humanoides recorrían las calles y vehículos voladores inundaban el aire. Se extendía ante ellos como una metrópolis del futuro, un marcado contraste con los paisajes desolados que habían conocido antes. Peter sonrió con sorna bajo su máscara. Sí, Khan está aquí. Nave del multiverso, allá voy. Aunque todos estaban sorprendidos y felices de encontrar civilización en este páramo, también se quedaron atónitos al ver los restos de una batalla en las afueras de la ciudad.
El humo llenaba el aire, y los edificios, que una vez se alzaron, estaban completamente destruidos o desmoronándose. Alejándose de la destrucción, pudieron ver un grupo de naves, todas parecidas como si fueran algún tipo de ejército o policía. Mirando la brújula en la mano de Peter, Anki y Ope vieron cómo el dial seguía perfectamente la trayectoria de los barcos. Peter estudió la brújula con expresión pensativa. Parece que está en uno de esos barcos. Tony preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Crees que la habrán capturado? ¿O está con los que hicieron eso? Señaló la parte destruida de la ciudad. Aang ni siquiera tuvo que pensar antes de negar con la cabeza y afirmar con firmeza. Janet no haría algo así. Peter asintió. Supongo que tendremos que ir a averiguarlo nosotros mismos, ¿no? Con determinación, el grupo decidió seguir la guía de la brújula una vez más. Peter, con un gesto de la mano, abrió un portal a la imponente ciudadela en el centro de Axia, hacia donde parecían dirigirse los barcos. No tardó mucho para que el resto del equipo siguiera el paso de Peter, especialmente Ope y Aang, que estaban más que listos para finalmente volver a ver a su ser más querido. Al regresar a la ciudadela, Kang no pudo evitar preguntar: ¿qué viste? Se giró hacia Janet con curiosidad. La última vez no tuvimos oportunidad de hablar de ello. Pero siempre me lo he preguntado. Cuando nuestras mentes se conectaron, ¿qué viste? Un monstruo que se cree Dios, escupió con veneno. Escena retrospectiva. Un fatídico día, mientras Janet Van Dyne cumplía con su rutina habitual, atrapada en el reino cuántico, su aguda mirada captó algo peculiar que descendía del cielo. Instintivamente, se armó, con el peso familiar de su equipo de avispa como consuelo ante lo desconocido. Con determinación, corrió hacia el lugar del impacto, con los sentidos en alerta máxima. Al llegar al lugar, la mirada penetrante de Janet se posó en una lanzadera estrellada, incrustada en la tierra, con su casco metálico deformado y chamuscado. Pero lo que realmente captó su atención fue la visión de una extraña criatura materializándose junto a los restos. En una surrealista demostración de poder sobrenatural, se duplicó ante sus ojos, su inquietante gemelo lanzándose a un asalto frenético. Los instintos de combate de Janet tomaron el control y, con precisión, despachó a una de las criaturas, con sus picaduras dando en el blanco. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar ante la inminente amenaza del doble restante, este sufrió un final repentino e inesperado. Un disparo de blaster resonó. Girándose rápidamente, la mirada de Janet se cruzó con la de su inesperado salvador, un hombre misterioso tendido en el suelo, con su arma aún humeando. Desconcertado y herido, miró a Janet y preguntó: ¿dónde estoy? Tras curarlo, el hombre, que se presentó como Kang, reveló una historia que trascendía las creencias. Afirmaba ser un viajero y científico que navegaba por el multiverso en su nave. Sin embargo, un imprevisto lo dejó varado, y su nave se desvió de su rumbo hacia este mundo desconocido. Su mutuo aprieto forjó una alianza improbable al acordar trabajar juntos para reparar la nave de Kang y trazar un rumbo de regreso a sus respectivos hogares. Tras innumerables intentos por reparar el intrincado núcleo del motor multiversal, la esperanza se atenuó. En medio del trabajo de las interminables reparaciones, Janet se fue abriendo poco a poco a Kang, compartiendo fragmentos de su vida y su profundo anhelo de reunirse con su hija. Kang, a su vez, le ofreció consuelo y seguridad, prometiéndole un camino de regreso a su querida familia. Pasó el tiempo y, con una determinación inquebrantable, lograron restaurar el núcleo. Mientras lo integraban a la perfección con la nave, ocurrió un evento imprevisto. La nave, inesperadamente conectada a la mente de Kang, sin quererlo, tendió un puente entre sus conciencias, permitiendo a Janet atisbar en el alma misma de Kang. En las visiones que la invadieron, fue testigo de una verdad escalofriante. Kang, en incontables líneas temporales y mundos, había sido un presagio de caos, destrucción y muerte incalculable, dejando tras de sí un rastro de derramamiento de sangre y devastación. Sus acciones despiadadas pintaron un sombrío retrato. Kang, consciente ahora del nuevo conocimiento de Janet, intentó persuadirla para que se apegara a su plan original, endulzando el trato con promesas de un regreso sano y salvo con su hija tan solo minutos después de su partida. Sería como si nunca se hubiera ido. Después de todo, su nave viajaba tanto en el tiempo como en el espacio. Pero la determinación de Janet era inquebrantable. Sabía que no podía permitir que Kang escapara de sus pecados. Tampoco podía permitir que saliera de su prisión. Demasiadas personas, mundos y universos pagarían el precio si lo hacía.
Con el corazón apesadumbrado pero decidido, Janet puso en marcha un plan audaz. Manipuló el tamaño del núcleo, reduciéndolo a una escala manejable antes de arrebatárselo a la nave. Armada de conocimiento y convicción, se enfrentó al formidable Kang, consciente de que derrotarlo de frente era un desafío insuperable. Aprovechando una serie de discos de crecimiento, Janet amplió el tamaño del núcleo 1000 veces, convirtiéndolo en un arma potente, que utilizó para distraer a Kang mientras escapaba. Fin del flashback. Los hombros de Kang se alzaron con indiferencia, un marcado contraste con la gravedad de su conversación. Cuando puedes ver el tiempo como yo, no puedes cerrar los ojos. Hizo una pausa. El peso de la acusación de Janet le causaba un dolor invisible. Aunque nunca lo admitiría, Kang había confiado en Janet mucho más que en nadie. Para sus adentros, se lamentaba. Si no hubiera visto lo que he hecho, lo que voy a hacer, las cosas podrían haber sido diferentes. Janet insistió, con la voz cargada de decepción y rabia. ¿Y tú eres el único que lo ve? Kang la miró fijamente. Soy el único que ve que está rota. Una amarga réplica escapó de los labios de Janet. ¿Y quién la rompió? La confesión de Kang fue contundente, sin evasivas. Lo hice. Todas mis versiones. Mis variantes a lo largo del multiverso. Jugando con el tiempo, como niños. Pero vi cómo termina. Vi su caos extendiéndose por cada realidad existente. Universos colisionando, incursiones interminables, vi el multiverso, y se estaba muriendo. Todo por su culpa. Por mi culpa. Así que me propuse arreglarlo. La voz de Janet tembló en señal de acusación. ¿Quieres decir que iniciaste una guerra y ahora quieres aniquilar cualquier universo que te amenace? Eso es lo que hacen los monstruos. La respuesta de Kang fue descarada, un vistazo a la mente de un conquistador. Eso es lo que hacen los conquistadores, Janet. Quemamos las casas, aldeas, pueblos, ciudades, mundos y universos destruidos. Y luego los reconstruimos de nuevo. Janet se negó a ceder. Sus palabras estaban llenas de condena. No te importa salvar nada ni a nadie. Solo quieres venganza porque te vencieron. Empezaste una guerra y la terminaron. Perdiste y la odias. No puedes mentirme, he estado en tu mente psicótica. Te conozco de verdad. Los ojos de Kang reflejaban un profundo dolor al responder, con una angustia que solo él podía comprender. Sí, ¿verdad? Y tienes razón, he perdido. No tienes ni idea de lo que he perdido. Y los quemaré hasta el fin del tiempo por lo que me han hecho. El tono de Janet se tornó sombrío al señalar las graves consecuencias de sus acciones. Aniquilarás líneas temporales y universos enteros. Asesinarás a billones y billones de personas. La respuesta de Kang fue escalofriante por su indiferencia. Ojalá importara, Janet, de verdad. Pero no importa. Mientras las últimas palabras de Kang flotaban en el aire, un repentino portal dorado se materializó detrás de Janet, lo que hizo que tanto ella como Kang se giraran sorprendidos. El portal emitía una luz sobrenatural, y su apariencia era simplemente asombrosa. Del portal resplandeciente emergió un grupo de individuos, cuya presencia llamaba la atención. Entre ellos, Peter encabezaba el camino, con su traje de Spider-Man y la expresión oculta bajo la máscara. Peter observó la cámara de alta tecnología por un momento antes de preguntar: «Oigan, ¿no tendrán baño por casualidad? Llevamos un tiempo viajando y me daba demasiado miedo, ya saben, salir. O sea, ¿y si alguna criatura cuántica se mete en mi río o me dispara en el culo mientras no miro?» Su voz resonó por la habitación, aliviando la tensión con facilidad. Janet, todavía en shock por el inesperado giro de los acontecimientos y la extraña pregunta, logró balbucear: «Tendrás que preguntarle», pero sus palabras se interrumpieron cuando su mirada se posó en su anciano esposo, Hank Pym, quien estaba junto a Peter. Las lágrimas brotaron de los ojos de Janet mientras gritaba con voz temblorosa: «Hank». Hank, igualmente conmovido, dio un paso adelante, pero antes de que pudiera responder, la atención de Janet se centró en una joven que estaba junto a él. Debía ser su hija, Hope. Con voz entrecortada, Hope gritó: «¡Mamá! Hey, vean», susurró Janet, con el apodo que le había dado a su hija, y la incredulidad y la alegría mezcladas en su voz. La esperanza no pudo contenerse más. Corrió a los brazos de su madre, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se abrazaban, un reencuentro que creían imposible hasta ese preciso instante. Hank se movió para unirse a la emotiva reunión, pero Kang ya había visto suficiente.
Con un chasquido de dedos, los congeló a todos en su lugar, deteniéndose abruptamente. El pánico y la frustración invadieron al grupo mientras luchaban por moverse, encontrando el poder de Khan inquebrantable. Felicidades, Janet. Por fin te has reunido con tu familia, dijo Khan con una voz cargada de siniestra satisfacción. Luego, su mirada se dirigió a los recién llegados, con curiosidad en los ojos mientras se dirigía al grupo. ¿Cómo conseguiste llegar hasta aquí?, preguntó Khan, con un tono de voz un tanto divertido. Y más importante aún, ¿cómo abriste ese portal? ¿Hay algún hechicero entre ustedes? Ha pasado tiempo desde que maté a un maestro de las artes místicas. Mientras Khan cuestionaba su llegada, Peter, quien se había librado fácilmente de su control, paseaba tranquilamente, examinando el equipo tecnológicamente avanzado dentro de la cámara. No pudo evitar elogiar a Khan. Tienes una guarida impresionante, comentó Peter con indiferencia. Hacía tiempo que no veía una como esta. Últimamente, ha estado bastante floja en cuanto a bases malvadas, pero esto es impresionante. Eso sí que lo reconozco. Khan arqueó una ceja, sorprendido de que alguien pudiera escaparse tan fácilmente de su agarre. ¿Tú eres?, preguntó. Spider-Man, respondió Peter mientras se giraba hacia Khan. En fin, ¿dónde está el baño? Date prisa porque lo he estado sosteniendo un rato, advierte mientras señala un equipo cercano. Aunque podría hacer mis necesidades aquí, pero no querría mojar tu tecnología. Al fin y al cabo, pronto será mía, así que quiero mantenerla en buen estado. Fin del capítulo 479.